saludo a Mauricio Durán, quien es psicoterapeuta y especialista en desarrollo humano. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Sofía, buenas noches. Gracias. Bueno, pues ya escuchábamos un poco, ¿no?, de lo que sucede, sobre todo en esta temporada con algunas personas, pero ¿cómo ubicar? Digo, porque a veces nos ponemos tristes en esta temporada, extrañamos a algunas personas, sobre todo si tuvimos pérdidas. ¿Cómo saber si estoy justamente más allá de eso, en un momento de depresión que me puede llevar o que podría llegar al suicidio? Sí, bueno, en el caso de México, el trastorno afectivo estacional no tiene una prevalencia tan grave o tan grande porque estamos hablando de que generalmente se presenta en países o en lugares en donde hay ciclos más largos de oscuridad. Uh-huh. Sin embargo, respondiendo un poco a tu pregunta, cuando hablamos específicamente de este trastorno estacional, se habla de que es importante tener en cuenta que sea al menos 2 años consecutivos. Es importante también mencionar, o sea, no es la depresión común, solamente valga la redundancia, Sí, durante sí. el periodo, como lo decía la psiquiatra, de otoño e invierno, es decir, cuando empieza justo a reducirse la cantidad de luz solar durante el día, pero en cuanto llega la primavera, desaparece. ¿Qué síntomas pueden haber? Pues por supuesto que hablar de una sensación de tristeza profunda, la desconexión con las cosas que nos importan, que generalmente nos daba placer, nos daba alegría. También hay cuestiones como falta de energía, como falta de ganas de hacer algunas cosas. Ya mencionaba algunas la psiquiatra, como esto del apetito, sobre todo con carbohidratos, porque los carbohidratos por un lado nos dan energía justamente para la fatiga y por otro lado tiene que ver con factores como nos llenan de felicidad los carbohidratos. Sí, siempre un pecado de esa naturaleza nos hace muy feliz, ¿no? De repente un postre, un pan, algo que tenga esta cantidad de carbohidratos. Por eso también la importancia de hacer ejercicio, ¿no? Para que vayan combinados y no después haya otras consecuencias en la salud, ¿no? Bueno, además, por supuesto, el hacer ejercicio per se nos lleva a generar las hormonas necesarias, la serotonina, pues, ¿no? Entonces, no solo para equilibrar la subida de peso por los carbohidratos, sí. sino también para estar generando estas sustancias y por supuesto que es bueno hacerlo lo más posible al aire libre cuando una ciudad como la Ciudad de México nos lo permite, ¿no? Ah, sí, sobre todo, porque a veces no es tan fácil hacerla, a veces hay algunas contingencias. Ahora, a veces es difícil de inicio que se reconozca, ¿no?, que se está viviendo cierto tipo de depresión. Todavía es más difícil recurrir a un especialista, ¿no?, que te cuesta trabajo a veces quienes pues no conviven, ¿no? O no ven esto de manera natural, porque hay quienes pues sí lo necesitamos, ¿no? Y vamos para una contención necesaria en la vida. Pero cuando hablamos de esto como depresión, pues a veces el aislarse, el no querer, el no permitir, el querer vivir solo como estas, pues cada uno sus circunstancias, pues tampoco les deja reconocer que es importante llegar con ustedes, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso desde afuera, la familia, cuando uno no sabe cómo actuar? Desde afuera, digo, para empezar, sería importante que aprendiéramos como sociedad, las personas en el día a día, a escucharnos y a darnos espacio a lo que sentimos. Muchas veces hay una tendencia, hay temor a recibir los sentimientos displacenteros. Muchas veces están estigmatizados y se habla, de hecho se les etiqueta como sentimientos negativos. Entonces es importante darle espacio a esos sentimientos displacenteros,
porque justamente nos hablan de necesidades. Entonces, en la medida en que seamos capaces de entrar como en el ámbito de reeducarnos, reaprender en torno a las cuestiones de las emociones, vincular las emociones con las necesidades, recibirnos con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos necesitando, vamos a tener como más la posibilidad de conectarnos y de escucharnos mutuamente. En la medida en que damos espacio a las emociones, vamos a tener más la posibilidad de quitar el estigma en torno a esos sentimientos displacenteros. Y además, por supuesto que hay un factor que tiene que ver con mandatos de género, con relatos dominantes que nos pegan más a los hombres. Los hombres tenemos la tendencia a no hablar mucho de nuestras emociones. Entonces, si vamos modelando esto desde la infancia, desde las infancias, acompañar y hablar de lo que sentimos, de lo que necesitamos, poco a poco se va a ir normalizando más y más, y dejar de verlo solamente como la terapia, como un modelo resolutivo ante una situación problemática, sino más bien hablar de la psicoterapia como un acompañamiento también para mejorar las condiciones en la calidad de vida, si es que estamos como, digamos, entre comillas, bien. Porque además, digo, ya para cerrar, es importante, si desde niños, como lo menciona, nos enseñaran a expresar nuestras emociones, a decir cuando estoy mal, cuando me siento bien, cuando no tengo ganas, todas esas cosas seguramente en nuestra etapa adulta naturalizaríamos estas relaciones con, bueno, pues sí necesito, ¿no? Ir con un especialista, a lo mejor no sé cómo manejar esto, pero sí quiero expresarlo, pero no sé cómo hacerlo, y difícilmente lo hacemos por ese estigma que hay. Sin embargo, hoy creo que es un punto importante para hablar de la salud mental. O sea, salimos, de por sí ya traíamos un rezago importante, y después de la pandemia creo que hay todavía algo o mucho que resolver en casa, al interior, uno mismo, reconocer, y que, bueno, pues las cosas sean distintas para nosotros, para nuestros hijos, y siempre hay lugares en donde pueden hablar de manera anónima, gratuita, siempre hay acceso para la gente. Creo que lo que hace falta justamente es dar a conocer esos espacios. Pero bueno, esperemos que no haya muchas consecuencias este diciembre, que todo sea distinto, y que si lo sienten así, que puedan acudir o llamar para que sean atendidos. Doctor, como siempre, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Sofía, y un saludo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.